Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a todos por la asistencia. Esta es nuestra cuarta charla del ciclo Inversiones para el siglo XXI, organizado por el Magíster de Gestión Financiera de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales. Antes de comenzar, les vamos a dejar en el chat de Zoom el link para visitar el sitio web del Magíster y el video promocional. Hoy día tenemos un invitado de primer nivel. Nos costó meses lograr un horario para que pudiera acompañarnos. Nos presenta Gonzalo Iberti, que va a presentar su charla Estabilidad Financiera en tiempos de crisis. El profesor Iberti es ingeniero comercial, tiene un magíster en Economía por la Universidad de Chile, tiene un magíster en Economía por la Universidad Católica, y se encuentra realizando su doctorado en Finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez. Trabajó en la Comisión de Mercados Financieros, la CMF, como jefe de unidad de fiscalización de servicios financieros. Previamente trabajó como Research Fellow en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, y hasta el día de hoy está vinculado con la CEPAL. Comprenderán que con esa experiencia no se nos ocurrió nadie más idóneo para que viniera a hablarnos de estabilidad financiera y banking. Dentro de su currículum, lejos, lo más impresionante es que el profesor Iberti es profesor de nuestro curso Intermediación Financiera en el Magíster de Gestión Financiera, por lo que los que ya están matriculados en el Magíster van a tener el lujo de tenerlo como profesor de estos mismos temas durante un par de meses. Así que, bueno, ya, Gonzalo, el escenario es tuyo. La idea es que no nos pasemos de unos 45 minutos, 50 minutos, y luego haya una pequeña ronda de preguntas del público. Le pido a la audiencia que vaya dejando sus preguntas en el chat y al final de la presentación se las voy a leer al profesor Iberti para que pueda hacernos algunos comentarios. Y por supuesto, como les digo siempre en estas charlas, la idea es que pongan a Gonzalo lo más incómodo posible con las preguntas, ¿vale? Así que, Gonzalo, el escenario es tuyo. Gracias, gracias. Si hay alumnos, esta es su oportunidad. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Nico, por esa tremenda presentación. Me halagüé mucho. Yo hoy vengo a contarles un poco de en qué consiste la estabilidad financiera y me voy a dar una vuelta desde el ámbito teórico también y asociando eso y haciendo esa relación con lo práctico, y también quiero mostrarles algunas cosas en particular de la contingencia, y sin duda pasar también hacer un breve repaso o sea, no les obliga y por las características del premio, hablar un poquito también del Nobel de Economía, que hoy día está súper vigente y está relacionado, pero no tangencialmente, sino que directa y 100% con esta charla. Así que vamos aquí a contarles, espero ir manteniendo un hilo conductor. No tengo problema en ir contestando también alguna duda si es que no está claro, pero ahí Nicolás irá a ayudar en esa moderación. Bueno, yo creo que aquí hay una parte con respecto al rol del sistema financiero que ya más o menos todos conocemos, pero es bueno repasarlo, digamos, y nunca olvidarnos de que básicamente el sector financiero, su rol principal siempre es hacer un match entre las personas que poseen liquidez, que serían en este caso los ahorrantes, y los que necesitan liquidez, los demandantes, los que necesitan financiar algún tipo de proyecto, en el caso de la empresa, o financiar un proyecto personal, como por ejemplo la compra de vivienda u otras cosas, en el caso de las personas de a pie, como uno, digamos. Entonces, la idea es básicamente de los intermediarios financieros y que van dando estructura al sector financiero, es que ellos, en la medida que logran hacer este match, proveen liquidez al sector, o más que al sector, a la economía, ¿ok? Entonces, esta función de match entre personas que tienen liquidez y los demandantes de liquidez es una función de suma importancia, sobre todo en los países como los nuestros, digamos, un país en los países emergentes como Chile y otros. Bueno, y sin duda que también fue como partieron los desarrollados. Esta función es de suma importancia. La liquidez es el combustible que tiene una economía para poder funcionar en el día a día y también para ir financiando los proyectos de largo plazo. Por ende, ese match es de suma importancia, ¿ok?
Y no solamente esto sirve tiene un rol de financiamiento de inversión y proyectos, sino que también ayuda a la redistribución y reasignación de recursos, sin duda. ¿Ok? Entonces, ese rol o la existencia del sistema financiero organizado de manera eficiente y estable, sin duda que va ayudando no solamente al aseguramiento de liquidez, sino que también disminuye el riesgo, porque esto permite en términos agregados eh, distribuir o diversificar el riesgo también, tiene un rol súper preponderante en el tema de la cadena de pago, porque la facilita o la amplifica, y en cierta medida también le va dando dinámica a esto, lo que habitualmente se conoce como la velocidad de circulación de dinero, pero también esta parte que es menos famosa o menos glamorosa dentro de lo que uno conoce del sector financiero, proporciona información. O sea, aunque a muchos no les guste, a veces porque te juega en contra el tema de cómo eres tú como cliente y pagador, el sector financiero en general también te provee algo de información y acumula información con respecto a cuál es tu probabilidad de ser un buen pagador o no. ¿Ok? Y ese aporte a la economía en general, a la dinámica en general, es súper necesario e importante. ¿Ok? No obstante, también tiene su lado gris, digamos, su lado un poco eh, más, eh, más débil no quiero decir ni negativo, pero sí es muy importante destacar que en este match, o en este encuentro entre estos actores, también genera inestabilidad. Entonces, esta inestabilidad por lo general se desencadena cuando hay corridas bancarias, o también cuando hay desequilibrio interno y externo. eh, los bancos pueden funcionar como un amplificador de estos desequilibrios y generar un descalabro bastante grande. Experiencias de eso y ejemplos hay bastante. Pero en la medida que vayamos avanzando en la presentación, se los voy a ir eh, poniendo en concreto, digamos, ¿ya? En el contexto nacional, el sistema bancario ha ido evolucionando bastante, el sistema financiero chileno ha ido evolucionando bastante, pasando solamente de un sistema financiero que estaba compuesto mayoritariamente por bancos a uno un poquito más amplio, con más agentes que tienen un rol bastante importante en hacer este match y también en financiar distintos proyectos, ¿ok? Pero como antes les dije, no puedo dejar de pensar, o sea, no puedo dejar de hablar del Nobel de Economía de este año, que está 100% relacionado con esto, que se lo atribuyeron 3 economistas destacados, uno más famoso que otro, pero, y aquí está la fotito de ellos, la típica del premio, en la que aparece Ben Bernanke, Diamond y Digby, cuyo premio o el galardón que obtuvieron ellos con respecto al Nobel este año está asociado a su estudio sobre la estabilidad y crisis financiera en particular. Entonces, y lo que se destaca de este premio es que ellos en todos sus trabajos plantean que los intermediarios financieros o estos agentes que participan en el sector financiero y lo componen y le van dando estructura no son neutrales. A veces uno es macro o en las políticas de estabilización de la economía, uno habla del Banco Central, uno habla del sector público, de la política fiscal, pero pocas veces habla de los intermediarios financieros y se olvida un poco de su rol y ellos en sus trabajos lo destacan como intermediarios no neutrales, o sea, ellos son demasiado importantes dentro de esto. Entonces, en el momento en que ellos ya lo plantean, pasa a ser un sector que tiene que ser considerado al momento de hacer los análisis de la estabilidad y sin duda al momento de tomar decisiones de política. ¿Ok? En particular, Bernanke, o el trabajo de Bernanke, quien hizo un estudio de la crisis financiera de los 30, que hasta antes de su trabajo se pensaba que
la quiebra de los bancos era una consecuencia más de la crisis que enfrentó Estados Unidos en esa época. Él dice que no, que en realidad el sistema bancario fue uno de los gatillantes, uno de los factores más importantes. La quiebra del sector bancario en la crisis de los 30 fue uno de los factores que más influyó o amplificó esta crisis. Entonces ya no los dejó ya los sacó de un agente pasivo, los colocó como un agente activo dentro de las causas de la crisis en los 30, y de ahí en más se empieza a poner mucho énfasis en la mirada de cómo se compone la banca en cada uno de las economías que uno puede estar revisando. Por otra parte, Diamond Digby, en su trabajo, ellos plantean que existen corridas que se pueden generar por percepción de no pago, o sea, basta que con un rumor de que la banca no va a tener los recursos suficientes para lograr el pago o la retribución de los ahorros que yo le encargué a la banca para que me los cuidara, y eso puede generar un ambiente de incertidumbre en que todas las personas asisten a los bancos a recuperar sus fondos, y eso lo estresa, y muchas veces por un tema de descalce de plazo no logran cubrirlo, generándose una profecía autocumplida, en el sentido de que efectivamente no van a tener plata porque están todos en la fila queriendo que les devuelvan. Entonces, de ahí que la conclusión que resulta es que estos agentes o los intermediarios los intermediarios bancarios no son neutrales, sino que son súper importantes y pueden llegar a ser peligrosos en tiempos de crisis. Por eso hay que estar mirando. Entonces, ellos dicen cómo esto afecta en realidad al sistema, o sea, cómo dejan de ser neutrales. Y, bueno, en una ellos lo explican de manera relativamente sencilla, sino que dicen, bueno, tenemos un conjunto de ahorradores que poseen un stock de dinero disponible para prestarle a personas que necesiten estos fondos, y estos ahorradores los colocan en los bancos, y los bancos se dedican a hacer escala con esos fondos y financian inversiones, pero por lo general son inversiones de largo plazo. Entonces estamos hablando aquí que yo estoy colocando dinero que representa liquidez y que es, digamos, retribuible o es líquido, tiene un plazo menor a la recuperación de las inversiones que los bancos colocan en términos de crédito. Entonces, eso genera ahí un descalce. Bueno, los ahorradores pueden retirar, entonces esto es lo que estaba diciendo básicamente, que como los ahorradores pueden retirarlo a voluntad porque ellos cuentan con esa liquidez básicamente, hay que ir y tratando de supervisar y de ver que esta necesidad de liquidez por parte de los ahorradores vaya siempre calzando con el pago de estas inversiones de largo plazo, ya que hay tiempos distintos, ¿ok? Entonces, básicamente el riesgo se produce cuando, como dije recién, muchos ahorradores intentan retirar este dinero al mismo tiempo, y muchas veces se produce producto de una percepción, aquí le coloco un rumor, o ellos lo definen como un rumor, pero básicamente producto de alguna percepción de incertidumbre y de riesgo que tengan los ahorradores que cuentan con ese activo líquido que serían sus ahorros, ¿ok? Pero si todos llegan al mismo tiempo, es muy difícil cancelar las inversiones de largo plazo. O sea, yo a nadie le puedo decir, oiga, devuélvame la plata de una cuando yo ya la estoy invirtiendo, construyendo un proyecto de largo plazo que se financió con estos fondos, ¿ok? Entonces eso obliga a los bancos a vender activos con grandes descuentos, y eso hace básicamente que la hoja de balance de los bancos se vea afectada y terminen quebrando. Entonces, eso es lo que puede generar un gran colapso en este sector, y es por eso que se transforma en un peligro
el intermediario financiero en cuanto a la estabilidad, en darle estabilidad financiera o en generar inestabilidad financiera, como sucedió, por ejemplo, en el 2008, que es la crisis más reciente que tenemos, ¿ok? Entonces, lo novedoso de, de estos trabajos que fueron galardonados básicamente es reconocer a los intermediarios financieros como agentes no neutrales en la estabilidad financiera básicamente, y dos, en proponer algunas salvaguardas al sistema financiero que puedan contener cualquier tipo de rumor, funcionando básicamente a través de incentivos y de percepción. O sea, se trata de generar señales que contrarresten esta sensación como de incertidumbre que se puede estar dando en el sistema financiero producto de una sensación de incertidumbre, y esto podría contener cualquier tipo de colapso en el sector financiero y en particular en estos intermediarios financieros no neutrales que reconocen ellos, que serían los bancos en particular, ¿ok? Entonces, una de las propuestas que hace, por ejemplo, Diamond Dick es que existe un sistema de aseguramiento de depósitos. De hecho, cuando uno escucha a veces una propaganda en la radio con respecto a algún instrumento financiero que esté ofreciendo alguno de los agentes que participan en el sistema financiero, termina diciendo así una frase bien radio y entérese sobre la garantía de fondos estatales. Esto es básicamente, o sea, hay una parte de los depósitos que se le exige a este sector que esté asegurado en caso de que alguien lo necesite en la inmediatez, digamos. Entonces, con estas señales se trata de ir disminuyendo la ansiedad de los ahorrantes, y que frente a momentos de incertidumbre no asistan todos de una a la fila del banco para recuperar sus ahorros, básicamente. Y otra de las herramientas que plantean es de la existencia de un prestamista de última instancia, que a veces este rol lo cumple o lo ejecuta o lo toma los bancos centrales en general. ¿Ok? Y por último, en el caso de Bernanke, una de sus soluciones con respecto a esta parte de la inestabilidad que pueden generar estos intermediarios financieros, que ya he repetido en varias ocasiones, que terminan siendo un catalizador de algunas crisis. Bernanke lo que propone es crear valor mediante la balance sheet de esta institución. O sea, es decir, colocarle plata, ojalá al mínimo costo, con el fin de fortalecer su balance sheet y estén siempre atentos como a la recepción de un estrés de exigencia de liquidez, y así contener un poco esa situación de mayor tensión. Es un poquito más extenso esto, pero te estoy tratando de compilar un par de trabajos que se han estudiado por largo tiempo y quiero tratar de hacer una introducción lo más breve y ojalá certera posible, ¿ok? Bueno, y después ya dejando un poquito de lado esta parte de esta digresión y dando énfasis de por qué era tan relevante y por qué estos tres destacados teóricos y estudiosos del sector financiero recibieron este galardón, quiero empezar a hablarles un poquito de cómo funciona o cómo ha evolucionado el sistema financiero en los últimos años. Y en particular voy a tomar un trabajo muy bonito que hicieron Bernstein y Marcel mientras ambos estaban en el Banco Central, en los que describen bastante bien la evolución del sistema financiero chileno, cómo ha ido ganando solidez y cuáles han sido los principales drivers de esta estabilidad que ha ganado el sector financiero, y profundidad también. ¿Ok? Entonces, y sin duda que con esto, en la medida que vaya evolucionando esto y mostrándoles esta descripción, se van a ir dando cuenta que a poquito vamos a ir relacionando cada uno de los temas que le mencioné en un comienzo, de las propuestas de Diamond Dick con respecto a la estabilidad del sector financiero.
El sistema financiero chileno ha tenido una evolución básicamente en los últimos 30 años, y en los últimos 30 años se muestra cómo el sistema financiero, que en un principio estaba compuesto básicamente por bancos, empezaron a aparecer otros agentes como los fondos de pensiones, los fondos mutuos, las compañías de seguros, quienes empezaron a administrar deuda o a comprar deuda, digamos, y colocando dinero para financiar inversiones de manera muy relevante. Y le empezaron a quitar espacio, digamos, básicamente a los bancos, y empezaron a ofrecer dinero por otro lado, estos otros tres agentes, y estoy dejando aquí también un poquito fuera a las empresas que se dedican directamente a las inversiones, ¿ok? Pero quiero relevar acá que no solamente el sistema financiero está compuesto por bancos, sino que también por otros intermediarios financieros que capturan dinero desde los agentes, y una vez que acumulan o acopian estos fondos, ellos los van colocando y van comprando deuda y van financiando inversiones, lo que permite también generar un poquito más de competencia en cuanto a los costos de estas. ¿Ok? Pero siguiendo con el énfasis del sistema bancario chileno, aquí vuelvo solamente al bancario chileno. El sistema bancario chileno es bastante estable y robusto. De hecho, dentro de la región, Chile se destaca por sobre otras economías que tienen una escala bastante mayor, como Brasil y Argentina, incluso México. Chile tiene un sistema financiero bastante estable y robusto. Esto significa que la prima por riesgo que se tiene que pagar para poder financiar un banco, digamos, es menor frente a estos otros bancos, o sea, frente a otros sistemas financieros bancarios de la región. Si bien estos datos están al año 2019, esto no ha cambiado mucho, ¿ah? Y tengo que hacer énfasis de que esto es que estoy hablando de la banca, ¿ok? No estoy hablando del sistema financiero en general, porque hoy día a alguien le podría causar un poquito de duda con eso, porque sabemos que han habido algunos downgrades con respecto a la deuda chilena, pero el sistema bancario chileno sigue siendo líder en términos de estabilidad y fortaleza bancaria. ¿Ok? Esto se ve reflejado en indicadores que se utilizan para medir qué tan profundo, qué tan robusto, qué tanta dinámica hay en el sistema financiero. Y se refleja acá, porque esta telaraña que hay acá, el borde básicamente lo cubre los países de la OECD, utilizando algunas medidas como el número de sucursales, crédito doméstico, derivados, prima por riesgo en cuanto a los seguros por probabilidad de default, capitalización de mercado. El borde básicamente los cubre los países de la Organización Económica de Desarrollo, ¿ok? Que sería el 100%, pero en la línea roja estamos nosotros, está Chile, y muestra que sobre la economía emergente, incluso en Latinoamérica, estamos bastante mejor, o sea, estamos varios puntos porcentuales antes, porque se cubre al menos de estos 5 indicadores que tenemos acá, al menos en 4 tenemos una posición bastante buena con respecto a estas otras economías de la región, incluso emergentes, que tienen un desarrollo económico similar, digamos, en cuanto a capitalización, a probabilidad de default, cobertura por sucursales y crédito doméstico, está bastante bien. Donde sí nos quedamos cortos, que no es distinto a lo que le está pasando a los otros países, es en el desarrollo de un mercado de derivados con mayor profundidad. Ahí falta, y puede ser por un tema de escala, por desconocimiento, qué sé yo, pero ahí es donde nos falta un poquito más de profundidad, pero en general el sistema financiero chileno ofrece tiene bastante buena posición con respecto a los países desarrollados. Esto también se ve reflejado en otro tipo de indicadores, que los vamos a ver acá, y en los que vemos que, por ejemplo, Chile se destaca por sobre la mediana en cuanto
al acceso de productos financieros en cuanto, por el lado de las cuentas corrientes, por el lado de tarjeta o medios de pago. Vemos que Chile está también dentro de un grupo de países exclusivos, por sobre incluso un clúster ahí de países que son más emergentes. ¿Okay? También nos vemos que el sistema hipotecario, el sistema de compra de vivienda chileno también está por sobre la media, y en particular por el financiamiento vía crédito hipotecario. Aunque esto en los últimos años ha ido cambiando, igual estamos en un grupo más o menos privilegiado. Y con respecto a instrumentos de seguros, que también en la medida que uno va teniendo más seguros y va generando una dinámica y dándole fortaleza a un intermediario financiero que son las compañías de seguro, Chile también tiene una posición bastante buena en ese sentido. Entonces, en general, podríamos decir que el sistema chileno, el sistema financiero chileno y bancario se comporta muy similar a los países desarrollados, y goza de buena salud, eh, pero impulsado básicamente por el sector bancario, que es el que más robustez les da. Y sin duda que un motor muy preponderante en cuanto al desarrollo del sistema financiero, del sistema de ahorro. Es decir, sin plata no hay sistema financiero, o sea, perdón, sin ahorro no hay sistema financiero. Y aquí vemos cómo en los últimos años la tasa de ahorro estaba siendo básicamente, o representaba aproximadamente en promedio un 7% del PIB, aunque en los últimos años cayó, y la explicación a esta caída la voy a dar un poquito más adelante, pero es básicamente por la pérdida de ahorro debido a los retiros que se, que se realizaron en los años de pandemia. ¿Ok? Por otro lado, tenemos aquí que esta profundidad o la presencia de más actores financieros a Chile o a los hogares chilenos de manera indirecta le permite acceder a distintos instrumentos de inversión, no solamente vía depósito de banco, sino que también cuando uno cotiza en una AFP, cuando uno compra un fondo mutuo, etcétera, etcétera. De hecho, aquí yo muestro la evolución de cómo los fondos de pensión y cómo la institucionalidad, cómo la evolución de la institucionalidad le ha ido permitiendo a los fondos de pensión invertir en distintos tipos de instrumentos. Le ha permitido no solamente comprar deuda en el sector financiero, que era como partió inicialmente los fondos de pensiones, sino que también ha dado acceso a comprar instrumentos en el sector externo, que es esta barrita que está aquí, ganando un gran porcentaje, incluso por sobre la deuda que se le compra a las empresas o a los privados, digamos. Y dejando en menor medida el financiamiento o la entrega de recursos al sector financiero, ¿ok? Incluso, y mucho menos participación en el sector estatal. Entonces, en cierta forma, el sistema de pensiones, si bien uno podría tal vez caer como en una discusión de que tal vez la retribución que le da a los individuos es baja, y todo esto que hemos escuchado en el último tiempo, sin duda que Chile también le ha permitido acceder a otro tipo de instrumento financiero que sin duda esto en teoría económica mejora o le permite disminuir el riesgo en la medida que yo puedo diversificar. ¿Ok? Ese es más o menos el estado de la salud del sistema financiero en general chileno. Aquí le pasé por varias cosas, un poquito tal vez disparado, pero el gran mensaje aquí es que el sistema financiero chileno está compuesto no solamente por bancos, sino que también existen otros agentes como los fondos mutuos, fondos de pensiones, aseguradoras. Este sector financiero también en la medida que han ido apareciendo
estos agentes ha ido ganando profundidad, tenemos indicadores bastante buenos, en su gran mayoría nos acercamos a los países nos acercamos a los países nos vamos acercando a los países desarrollados y aún tenemos una tarea pendiente que tiene que ver con la profundización de los instrumentos derivados, que es donde estamos quedando un poquito cortos. Pero en general, digamos que la evolución de esto del sistema financiero y la estabilidad que ha ido ganando es bastante buena, digamos. ¿Ok? Ahora nos vamos un poquito al estado actual. ¿Cuál es el estado del arte? Y para eso voy a utilizar este informe que emite el Banco Central. Es bueno que lo vayan mirando. Este es un informe que se emite 2 veces al año, en lo que plantea cuál es el estado, cuál es la salud del sector financiero. Revisa y hace una revisión de los agentes que van hacia el sector financiero, tanto como oferente y demandante, y da una perspectiva de cómo viene la cosa. ¿Okay? Este es el informe de estabilidad financiera que publicó el Banco Central en el primer semestre de este año, y aquí yo voy a destacar algunas cosas que están más relacionadas con el sector bancario principalmente. ¿Okay? Pero lo primero que quiero mostrar es que si bien veníamos con una tendencia a crecer y a diversificar y con una posición de activo por parte de los intermediarios financieros bastante buena, está ha ido cayendo por dos razones, tanto por temas internos como externos. ¿Ok? En cuanto a los temas internos, vemos que, por ejemplo, los fondos de pensiones disminuyeron sus activos producto de los retiros. Por otra parte, también la emisión bancaria, la emisión de bonos, tanto corporativo como bancario, ha ido cayendo. Si se fijan, en estos últimos años aquí las barritas están más bajas, contraídas, porque hay menos atractivo para comprar este tipo de instrumentos financieros. ¿Okay? O sea, nos ha pegado básicamente tanto por lo interno, por una parte, pero también hay un driver que no se debe dejar de desconocer, que es el sector externo, que estamos todos básicamente sometidos al mismo estrés. ¿Okay? No obstante, aquí vemos que en los últimos años, básicamente, la emisión de bonos corporativos del sector externo es el que está dándole dinamismo aquí, porque el local ha ido perdiendo mucho espacio aquí. ¿Ok? Entonces ese es un tema a mirar. Entonces, en la misma línea, en la misma línea, podemos ver aquí que el costo de financiamiento, dado la menor disponibilidad de fondos y la incertidumbre, ha ido aumentando la prima por riesgo básicamente, y eso se ve reflejado en cómo ha ido aumentando la tasa soberana. Es decir, este es el costo del endeudamiento que tiene en Chile, y en los últimos meses, a partir de mayo del 21 hasta a comienzos de año, y esto sigue en la misma tendencia, ha ido aumentando, y básicamente explicado por esta prima que está aquí, que es la prima por plazo, básicamente. ¿Okay? Y la prima por plazo está muy asociada a la incertidumbre. Mientras más plazo, más prima. Entonces, en la medida que nuestro sector se vea debilitado o expuesto a turbulencias tanto interna como externa, esta prima empieza a crecer, y el sector financiero está acusando recibo de eso, y la composición de la tasa básicamente en gran medida está el alza de la tasa en gran medida está explicada por la incertidumbre. ¿Ok? De hecho, aquí si miramos esta barrita azul, aquí en el gráfico del medio, la barrita azul muestra cuáles son las primas o los spreads de los bonos corporativos de empresas, que son estas barritas azules. Y vemos que los bonos o las empresas que tienen una buena clasificación de riesgo, como esta que está acá, ha incrementado en el último tiempo en 100 puntos base, y los que tienen peor o una clasificación de riesgo del tipo B,
ha aumentado en casi 250 puntos base en el último tiempo. Por lo tanto, eso ha sin duda restringido un poco la capacidad que tienen las firmas de poder endeudarse y planificar inversión en ese sentido, ¿ok? Acá, por otro lado, si nos vemos cuáles son las colocaciones, si nos vamos a ver en realidad ya bajando un poquito cómo se distribuye la deuda dentro del sector financiero y en particular en los bancos, vemos que la deuda a partir de mayo del 2019, al menos la de consumo, empieza a tener una contracción, con un pico en octubre del año 2020, que sabemos que esto se explica por un pago masivo que se realizó debido a los retiros de fondos de pensiones. Pero no obstante, aquí hay una contracción también en las colocaciones por el lado comercial, que este es el que más nos duele, porque significa que las empresas se están financiando menos, están teniendo menos recursos para financiarse. Y esto o este comportamiento es súper coherente en cuanto a condiciones adversas con respecto al costo que tiene este financiamiento. Por lo tanto, aquí vemos que hay una contracción en cuanto a la demanda. ¿Ok? Pero como esta presentación tiene que ver con estabilidad financiera, aquí vamos a mirar en realidad qué nos dicen en particular las pruebas de estrés que se someten los bancos para ver si son capaces de responder frente a una crisis. Y vemos que estos indicadores de stress testing que supervisa el Banco Central y también la CMF, vemos que ha habido una recomposición y que en realidad si uno somete a estrés al sistema financiero, nos vamos dando cuenta que en realidad capacidad de mitigar cualquier crisis tiene, y por ende estabilidad todavía está presente, ¿ok? Independiente de que estemos en un ambiente un ambiente complejo en cuanto al contexto nacional e internacional con respecto a las proyecciones económicas. Aún así, a pesar de que uno podría pensar en que aumente lo no pago por parte de créditos, por parte de los tenedores de crédito, los bancos aún así todavía pueden cubrir con los capitales que ellos poseen. Y esto básicamente porque lo que han ido haciendo los bancos es disminuir los plazos en los activos. O sea, un poco con lo que hablaba antes, cuando Diamond dice que hay un descalce entre las necesidades de liquidez de largo plazo o la exigencia de liquidez de corto plazo que van a exigir los ahorrantes versus las inversiones de largo plazo que financian esos ahorros. Lo que han ido haciendo los bancos básicamente es disminuir la diferencia entre los plazos. Por eso, por ejemplo, los bancos, por ejemplo, en términos de financiamiento de vivienda, han ido bajando los plazos para otorgar un crédito hipotecario, por ejemplo. Entonces, aquí uno ve que esta parte que está acá, básicamente, ha ido un poquito aumentando y con el fin de protegerse y en caso de la necesidad de liquidar algunos activos que posean los bancos, no tengan tanto castigo al no tener un plazo tan extenso. Aquí este grafiquito que está acá nos muestra básicamente el ROA, digamos, el rendimiento del banco. Y esto es bien interesante porque si bien en el 2019 el rendimiento de los bancos fue un poquito escuálido, el rendimiento de los bancos ha seguido aumentando, ¿ok?
Y esto es básicamente porque incluso recobrando rendimiento sobre activos previo a la crisis social y incluso mejor que en la pandemia. Y esto básicamente porque han ido recomponiendo sus activos, le han ido cambiando los plazos, sus activos han bajado en cuanto al el maturity de los activos, de los... eh, Tal vez sería bueno mencionar acá, perdón, que en el caso de los bancos los activos son los préstamos, ¿ah? Los, que si bien uno está acostumbrado a pensar en que la hoja de balance, el activo es lo que uno posee, en el caso de los bancos los activos se refiere a los pasivos, ¿ok? Es decir, a los préstamos que posee el banco y puede cobrar, ¿ok? Y aquí las deudas vienen por el lado... em, eh, y las deudas, digamos, por el lado de los bancos, son los depósitos que le tiene que devolver, es lo que le debe a los ahorrantes, básicamente. Entonces, al ir recomponiendo esa madurez en los activos de los bancos, eso le ha ido permitiendo también aumentar su rentabilidad. Esa es una de las razones, pero también hay otra que tiene que ver porque hay algunos márgenes que han ido aumentando debido a los reajustes inflacionarios y por otra parte también eh, han tenido que provisionar menos debido a que como han ido cambiando esta composición de sus activos, las necesidades de guardar platita para hacer frente a los shocks ha sido menor y eso también les permite tener una mayor holgura de fondos disponibles para colocar en el sector financiero. Entonces, en general, la evaluación de la banca chilena pasa la mayoría de los estrés y aquí de los stress testing, digamos, en caso de crisis y de necesidades de devolver el dinero a los ahorrantes y mantiene todavía una estabilidad y una robustez porque digamos que en Chile aprendimos la lección a mediados de los 80 cuando cayó la banca y se tuvo que rescatar. Entonces, a partir de ahí, siempre el sector financiero ha estado preocupado de mantener un colchoncito, digamos, una provisión en caso de necesidades de cubrir situaciones de no pago por parte de los eh, de los borrowers, digamos, de las personas a las que yo le presto plata, y, eh, y manteniendo ese ahorro o esa provisión, a una, le ha permitido mantener una estabilidad y responder en caso de riesgo de crédito. Entonces, la banca mantiene holguras de capital suficiente todavía para observar todos estos problemas de riesgo de crédito que les digo, y de hecho aquí uno va mirando, en este grafiquito que está acá, en este grafiquito que está acá, lo que nos dice básicamente es que, por ejemplo, de esas provisiones, ¿para cuánto le alcanza en el caso de un escenario adverso? Dice, y que si bien la gran mayoría de las necesidades de capital que tendrían los bancos en caso de que hubiese una cesación de pago total, la mayoría sería para cubrir el default de los créditos comerciales, básicamente. Pero sigue, eh, pero sigue cubriendo, o sea, todavía puede cubrir esa cesación de pago con un 24% de su capital, o sea, no es el 50, no es el 30, sino que es un 24%, o sea, los bancos todavía tienen espacio y holgura para hacer frente a cualquier tipo de crédito y sin duda que eso nos permite mantener o pensar en que en el caso de una crisis, el sector financiero se va a mantener todavía con la capacidad de hacer frente sin una necesidad inmediata de intervención para lograr, eh, para lograr una estabilización, como por ejemplo pasó en Estados Unidos en el año 2008.
Y aquí también vemos cómo sería cuáles son las holguras, básicamente, digamos. Y digamos que esta sería la holgura inicial y esta sería la final. Entonces, vemos que todavía la barrita no pasando el negativo significa que todavía nos queda platita para poder cubrir estos sectores, estas situaciones de estrés de liquidez que podrían verse enfrentados los bancos. ¿Ok? Eh, y aquí este que está acá tiene que ver, este gráfico que está acá, lo que busca es mostrar cómo cambiaría la rentabilidad de los bancos en caso de enfrentarse a un escenario o adverso o severo, como se prevé para el año 2022, y vemos que todavía la adecuación de capital nos permite estar en una mediana con números azules. Entonces, todavía hay espacio, digamos, y que el sector financiero, en particular el bancario, está eh, preparado para hacer frente a eso. Entonces, dentro de todos los riesgos, el sector bancario al menos no hay que preocuparse, pero sí el que está con el set de herramientas necesario para poder hacer frente al caso de una crisis mucho más profunda. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sin duda que el empeoramiento de la situación internacional va a afectar esta trayectoria, o sea, en algún momento estos indicadores que están aquí puede que bajen un poco, y en particular motivados por todo este tapering que se está dando a nivel internacional con las alzas de tasas de los bancos centrales, que está encareciendo el costo del crédito y también poniéndonos en una situación mucho menos competitiva con respecto al dólar. eh, y a eso sumado una ralentización de la actividad económica que es natural después de todo este ajuste de tasas, sin duda que lo va a ir afectando, pero aún así tenemos holgura para ir enfrentando esta parte por el lado del sector financiero. Eh, Esto ya lo dije, digamos, las condiciones financieras internacionales sin duda que va a afectar a la banca. De hecho, un poquito antes la banca se preparó para esto y tomó algunas posiciones por el lado del financiamiento externo y trató de endeudarse antes en tasas internacionales con mejores condiciones que las que ya se veía que podían llegar, que podían venir. Pero de aquí en más ya sabemos que el fondeo de la banca en el extranjero y en moneda extranjera cada vez va a ser más caro, y eso nos va a pegar. ¿Okay? Eh, y de todo esto yo creo que lo más preocupante viene por el lado a nivel local, que hemos ido perdiendo profundidad en el nivel, hemos venido perdiendo profundidad en el mercado de capitales interno debido a que cayó mucho nuestra capacidad de ahorro y por ende nuestra capacidad de generar recursos para poder colocarlos en el sector financiero y recuperar esa dinámica o recuperar esos niveles va a estar difícil por todo esto que estamos conversando. Y sin duda que eso va a tener un impacto mucho más largo plazo y permanente en el futuro, porque no es tan fácil gastarse la plata como, perdón, no es tan fácil ahorrar como gastarse la plata, eso es lo que quiero decir. Entonces, lograr una profundidad de los niveles que teníamos antes va a ser de gran sacrificio, digamos, y ahí es donde básicamente viene el mayor riesgo y es donde tenemos que estar atentos y tratar de lograr o retomar esa senda que traíamos hace un instante. Bueno, tratando de hacerle, me fui como avión, discúlpeme. Aquí ya tengo algunas preguntitas. Ahora voy a ir a hacer, voy a responder todas las preguntas de una. Con esto termino. Espero que se haya entendido, que no haya sido muy acelerado, muy enredado. Pero traté como de condensar un montón de conceptos, ideas y evoluciones en este rato, así que espero que algo haya aclarado o no enredado.
Oye, Gonzalo, muchas gracias por la presentación. Excelente presentación, muy interesante. Antes de iniciar la ronda de preguntas, que van a ser unos 5 minutos, 6 minutos, Sí, sí. quiero recordarles a todos que tenemos agenda abierta para que las personas que quieran despejar dudas sobre el magíster puedan conversar con nosotros. Rosita les va a dejar su correo en el chat. Y además pueden pedirle a Rosita la presentación, si quieren consultarla, la grabación, etcétera, etcétera. Entonces, algunas preguntas que fueron apareciendo, que llegaron por el chat para todos o por el personal. Eh, Nico, sí, disculpa, es que me faltó algo bien relevante, la vale. verdad, que, que es un poco el objetivo si bien, claro, la charla tenía como una idea de contextualizar y ir uniendo puntos y llevándonos al contexto nacional, digamos, en el sistema financiero. Creo que hay algo que es muy relevante dentro de esta charla y se me olvidó mencionar al final, digamos, es que básicamente el magíster de dirección financiera, en el curso de intermediación financiera, la idea sería sacarle provecho al análisis o entregarle a ustedes herramientas con respecto al análisis de estas situaciones, que sin duda les van a aportar a ustedes en el sentido de tener una visión en general del contexto nacional e internacional para la toma de decisiones, que al final el magíster que está promoviendo y que dirige Nico, de gestión financiera, y usted necesita tener las herramientas como para poder tomar decisiones mirando cómo se viene la cosa, sobre todo cuando tiene que financiar proyectos de largo plazo, por todo esto que le estoy diciendo. Y la idea es profundizar en herramientas que vayan en esta línea, más o menos. Eso también quería enfatizar, eso. Gracias, Gonzalo. Oye, puedo hacer una primera pregunta. Hablaste bastante de la fortaleza bancaria de Chile, en definitiva. Entonces, hay una pregunta acá sobre cuáles son finalmente las virtudes de la banca chilena, y en esa línea yo complemento un poco qué es lo que tendríamos que cuidar, ¿cierto? Estamos en una época donde muy rara, cosas muy extrañas están ocurriendo por todos lados. Entonces, de nuevo, de estas fortalezas bancarias del sistema chileno, ¿cuáles son las virtudes y qué es lo que deberíamos cuidar para que siga siendo, entre comillas, virtuoso? Mira, aquí voy a decir algo muy políticamente incorrecto probablemente y puede que alguien me odie tal vez, pero voy a ir en contra del mainstream aquí. Aquí yo traté de mostrar la fortaleza que tiene el sector financiero, y que este es una fortaleza que se ha ido construyendo a través de los años, digamos, que no apareció de un día para otro, digamos, tardó 15 años por lo menos en construir esto, en que se construyera esto, después de la crisis del 82, y los bancos son muy responsables en eso, le responden muy bien al regulador. Entonces, aquí es donde yo quiero decir que hay que tener mucho cuidado con las consignas. Cuando uno empieza con no más algo, eh, por eso digo que voy un poquito contra el mainstream, hay que tener cuidado con eso porque al menos para llegar al estado en el que estamos, tardó por lo menos unos 15 o 20 años, digamos, y los bancos son bastante responsables en eso, y su plata va a estar, digamos, y en el caso de la FP también, también comprobamos que estaba, digamos. Entonces, hay que un poquito separar las cosas. Los intermediarios financieros cumplen un rol, y aquí está demostrado que al menos las administradoras de fondos de pensiones, las aseguradoras, los bancos, los fondos mutuos, en términos de proveer profundidad al sector financiero y estabilidad, lo han hecho, ¿ya? Sin duda que uno podría cuestionar el fondo, por ejemplo, en el caso de la AFP, que tiene que ver con cuánta plata tú te jubilas y todo, pero eso es, digamos, es otra discusión. Pero a lo que quiero llegar es que finalmente acá la profundidad radica en la existencia de agentes que ayuden a darle dinámica al sector financiero. Y eso no se garantiza ni se mantiene a través del tiempo eliminando actores, al contrario, promoviendo los actores básicamente. Entonces hay que tener cuidado que siempre una moneda tiene dos caras en ese sentido, entonces lo que por una parte puede significar o puede creer que a uno le va a ayudar, por otra parte nos va a perjudicar. Y aquí están las cifras en donde muestran, por ejemplo, que el sector financiero en general, a lo mejor no la banca, pero en general,
sí perdió profundidad por producto de los retiros, y vemos que la tasa de ahorro de los hogares cayó casi al 0% en el último año en cuentas nacionales, y eso nos va a traer una consecuencia. Vamos a pagar todo. ¿Y cómo vamos a pagar? Con tasas de interés más altas. Entonces, básicamente, y el mensaje que quiero dar es que no tomemos todos como enemigos porque hacen plata, digamos, sino que de una u otra manera nos favorece, nos ayuda, y tratemos de hacer la política o armar las consignas, pero acotadas, digamos, no destruyámoslo todo, porque construir un sistema financiero como el que tenemos nosotros tarda, demora, y no va a partir de un día para otro, o sea, y no lo vamos a lograr de un día para otro productos de cambio normativo, sino que esto es de acción, y esta acción se demora años. Entonces hay que seguir cuidándolo, digamos. No sé Oye, si sí, dime. no, súper, súper bien. Oye, Gonzalo, y siempre está esta tensión, ¿verdad? De que, si lo llevo, por ejemplo, al mundo de los fondos de pensiones, eh, hay una serie de argumentos que uno puede dar, por lo cual tiene que tener algunas regulaciones mínimas, ¿verdad? Porque básicamente son las pensiones de las personas. Pero por otro lado, típicamente uno piensa que muchas de esas restricciones pueden ser también perjudiciales en retorno esperado, ¿cierto? O sea, como que Claro, poner demasiadas restricciones afecta a tu retorno esperado y no puedes, te tienes que alejar del óptimo en definitiva. Pero por otro lado, bueno, es comprensible que uno quiera poner un mínimo de regulaciones para que no hagan absolutamente lo que quieran, ¿verdad? Y uno podría pensar lo mismo en la banca, ¿cierto? La banca tiene una serie de regulaciones que uno también puede dar un montón de argumentos por qué son importantes, en el sentido de regulación financiera, de estabilidad, etcétera. Pero por otro lado también te pueden estar alejando del óptimo en algún sentido, por mínimos de liquidez, de solvencia, etcétera, etcétera. Entonces, en tu opinión, ¿cómo está el estado del arte ahí? ¿Cómo está la situación actual de la regulación financiera y cuáles deberían ser las direcciones futuras? O sea, sí. Mira, en el caso de la banca chilena, digamos que la regulación para garantizar la liquidez y la devolución de los depósitos, básicamente, como les mostré en las últimas láminas, está buena, digamos. Yo creo que más espacio, o sea, más allá de lo que ya existe, no hay. De hecho, una adecuación de capital, en este instante, los bancos están adecuándose, están haciendo adecuaciones de capital, es decir, mantener más stock en reserva de su dinero para garantizar la devolución de los fondos, producto de Basilea III, digamos, que fue un cambio normativo que se generó a nivel mundial después de la crisis del 2008, en la que se exigen mayores reservas de capital en el caso de necesidades de cubrir o de devolver dinero a los ahorrantes producto de estos pánicos bancarios, básicamente, que describen Diamond Dick. Y aún así, la banca chilena todavía mantiene una holgura para soportar el stress testing, porque eso significa que los bancos tienen que, tienen que adecuar y tienen que requerir más capital, o sea, tienen que obtener fondos para mantener eso, y son fondos inmovilizados que no pueden prestar. Y para alguien que su principal rol es prestar plata es caro. ¿Me entiendes? Pero aún así el sector financiero la hace, digamos, está en línea y tiene un buen nivel, digamos. Pero yéndome a tu óptimo, digamos, claro, esto tiene consecuencias, digamos, y las consecuencias están en que hay personas que quedan desbancarizadas porque sus niveles de riesgo son muy altos para los que puede cubrir un banco, por ende no te entrega crédito, te quedas fuera del sector financiero formal y tienes que acceder perdón, no te quedas fuera del formal, o sí también del formal, eh, pero lo que termina sucediendo es que tú tienes que recurrir a fuentes de financiamiento mucho más caras. Estoy pensando en hogares, más que nada. Y también pymes incluso, y también empresas chicas que terminan recurriendo a fuentes de financiamiento que pueden ser mucho más caras, como por ejemplo un factoring, como por ejemplo una tarjeta, una línea de crédito asociada a una tarjeta de crédito, de una
empresa comercial, que tienen tasas más caras. Entonces, estos requerimientos de capital tienen ese costo, o esta regulación tiene ese costo, que hay personas que son más riesgosas que quedan un poco fuera debido a esta regulación. Y ahí uno se escapa del primer mejor, entendiendo o siguiendo un poco la pregunta, como planteaste tú la pregunta. Yo creo que ese es la parte que hay que cubrir. El punto es que hoy día ese grupo, esa demanda que no está cubierta por el sector financiero o tradicional o por la banca, podría empezar a cubrirse por otros canales, como por ejemplo la fintech y otros sistemas de financiación que hay, un poco más modernos, pero también hay que tener ojo ahí, porque hay que estar atento ahí como a las posibilidades de abuso también en el cobro de tasa de interés o de abuso en la posición dominante frente a la persona que presta plata versus el que necesita la plata, porque es tanta la necesidad que termina pagando las ganas en interés. Entonces, es difícil lograr la combinación, ¿ah? De hecho, en el sector financiero, en la banca, hace unos años atrás se implementó una regulación que fijaba una tasa máxima convencional para ciertos montos de crédito. Y uno empieza a mirar los datos, hay un estudio bien interesante de Ignacio Cuesta en el que escribe cuál fue el costo de esto. Sin duda que le metió, le generó una mejor salud al banco finalmente. Fíjate, más allá de que le cobraran menos a las personas, le implicó una mejor salud, porque hubo una discriminación mucho más atenta, dado que tengo menos spread para ganar, soy mucho más cauto al momento de prestar y le presto a los buenos nomás, sin decir que los otros son malos, pero si tengo incertidumbre con respecto a la persona que le estoy prestando, no le presto. Entonces uno mira y el costo en términos de bancarización fue alto. Hubo personas que dejaron de obtener o acceder a los canales tradicionales, en particular a la banca para financiamiento, y se fueron a otro, incluso llegando al sector informal. O sea, que ahí está la externalidad que es un poco negativa a veces por este tipo de regulaciones, que a veces uno cree que la está haciendo perfecto en el momento de que está tomando una decisión de política, pero las consecuencias pueden ser no deseadas. Y en este caso, la no deseada va por el lado de la desbancarización y el acceso a financiamiento informal, que a veces puede ser más terrible que endeudarte con un banco. Oye, Gonzalo, bueno, Juan José, esto es una pregunta particular de Juan José, pero más o menos recoge otros comentarios que va como por el lado del value at risk. Así dice, bueno, el sector financiero obviamente toma resguardos para mantener la estabilidad y para prepararse para momentos de crisis, pero ¿cómo afectaría como la incertidumbre político-económica acá? O sea, ¿cómo afectarían nuevas políticas referidas a aumento excesivo de gasto público, aumentos de sueldos, bonos, etcétera? ¿Cómo podría afectar el sector financiero, resultados macro? O sea, todos estos números más o menos alentadores que mostraste de la estabilidad de la banca chilena, ¿cómo se mueve con un escenario inestable, futuro, incierto? O sea, todo se traduce en precio en esto. Y el precio es básicamente la tasa de interés. Y esa la pagamos nosotros. O sea, independiente de que esto pudiera someter a lo mejor o hacer que los bancos se descapitalicen al tener menos dinámica en cuanto a la colocación de fondos en los bancos y ellos, en cuanto a la captación de fondos de los bancos, y después ellos transformarlos en crédito. Claro, va a haber una ralentización eso se transforma en una ralentización en la colocación de crédito, digamos. Pero toda la incertidumbre se va a precio y el precio es tasa de interés. Y eso significa que siempre hay que estar pensando que una tasa de interés de riesgo soberano, este es un punto importante, la verdad. Digamos que el piso de cobro de los bancos, al cual se financian los bancos, siempre es igual
al riesgo país asociado del país en el que está el banco. ¿Ok? Entonces, si Chile tiene un riesgo país de 100, por decir algo, para el ejemplo, en la medida que aumenta la incertidumbre, eso va subiendo de 100, 120, 150, 200. Y eso significa que el piso de endeudamiento de los bancos también aumenta directamente, de manera directamente proporcional. Y eso se transmite todo al consumidor. O sea, todo al consumidor de servicios financieros. Porque el banco cobra desde ese piso un poquito más, ¿ok? Y por mucho que puedan restringir esos márgenes, que de hecho lo han hecho un poco, no lo mostré aquí, pero en el IEF muestra que esos márgenes han ido acotándose. La diferencia entre la tasa de interés de captación y de colocación se ha ido reduciendo un poquito. Igual uno la termina pagando. Entonces, el banco es un intermediario financiero. Entonces, todo ese tipo de incertidumbre e inestabilidad se transmite vía precio, y no es que se vaya a transmitir precisamente a la hoja de balance del banco, porque ya está medio cubierta, como les mostré, sino que en lo efectivo se va a mostrar en la pizarra. Cuando usted vaya al banco, bueno, cuando uno iba al banco, y veía ahí que en la pizarra decía cuál era la tasa de captación y colocación, esos numeritos van a ir cambiando. Y ahí es donde se ve en lo concreto. Y para llegar a una caída bancaria, o sea, que se destruya todo el valor del banco producto de una crisis, es un poco más complejo debido a la incertidumbre, por todos estos recuerdos que hay. Puede pasar, sin duda. Pero hay un equipo de emergencia para hacer contención de eso. ¿Mm? Oye, Entonces, Gonzalo, el principal reflejo, digamos, va a estar por la vía precio, digamos. Gonzalo, yo le prometí a la gente que esto no iba a durar más de una hora, así que voy a hacer la última pregunta. Dale, dale, no. Esta recoge como varios de los comentarios que hicieron en el chat y también cumple con la promesa de hacerte sentir incómodo en alguna de las preguntas. Upa, ya vamos. Básicamente una reflexión sobre fondos de pensión. ¿Cómo ves la rentabilidad de los fondos de pensión en el último tiempo? Está esta noticia de que todos los fondos han caído de manera estrepitosa, incluso el E en el último mes. Y hay otras preguntas también sobre cómo nos deja eventualmente nuevas aprobaciones de como nuevos 10%, nuevos retiros de fondos. Voy a partir por lo último, que es más fácil, es la más fácil de contestar. ¿Cómo nos deja horrible, digamos? O sea, o sea, miren, no es que aquí yo quiera ser alguien, y esto no es ideológico, digamos, es concreto, ¿ya? Porque a veces uno, cuando entra en esta discusión, se confunde un poquito la recomendación técnica con la ideológica, porque esto se propone desde una vereda ideológica, lamentablemente, y no técnica, ¿ya? Entonces, yo aquí les voy a dar la respuesta técnica, aunque pueda sonar ideológica, pero es bien, pero es relativamente simple. Miren, esto es lo que nos ha pasado, esto es lo que pasó en Chile, producto de la, perdón, espérame. Esto es lo que pasó en Chile con respecto a la profundidad del sector financiero ex post retiro. Miren, esto se me cambió todo, perdón. Ahí está. Esa es la respuesta, miren. Miren cómo cayeron los activos de los fondos de pensiones. Esto significa menos fondos circulando para financiar inversión. Así de simple. Incluso, si solamente estos fondos se dedicaran a financiar, por ejemplo, vivienda por una estrategia de cobertura del hedging entre los plazos y esas cosas, si uno pensara que solamente se dedica a comprar letras de crédito para financiar vivienda, nada más. Chao lo corporativo, chao lo financiero, todo lo estatal, todo, sino que el fondo de pensión tiene una estrategia de cobertura de financiar solamente letras de crédito y así con el pago de dividendo poder realizar el pago de la pensión. ¿Me siguen un poco la idea? Aquí vemos que cayó en 20 puntos la capacidad de financiar ese tipo de instrumentos. ¿Estamos?
y eso sin duda le pega en la profundidad. O sea, solamente haciendo una estrategia la más conservadora posible tiene un impacto directo. Y si quisiéramos hacer algo, solamente nos estamos descapitalizando como país. ¿Entiendes? O sea, independiente que esta sea una plata, independiente que todo, que de la propiedad que existe sobre el dinero, que cada uno aportó con eso, la ganancia está en la escala y la ganancia la vemos en otros aspectos, no necesariamente en la retribución individual, sino que también hay una sinergia en términos del sistema que le permite al sistema colocar más fondos, que eso financia inversión privada por el lado de las empresas y también de los hogares, porque también financian crédito hipotecario, pero cuando dejamos de financiar eso también significa que dejamos de financiar futura inversión, futuras compras de hogares con crédito hipotecario, etcétera. Entonces, es súper contraproducente, independiente de que uno diga, uno puede decir, sí, pero es que nos estamos prestando la plata a nosotros mismos. Efectivamente, nos prestamos la plata a nosotros mismos, pero usted es capaz, con lo que ahorra, para comprarse una vivienda si no es a través de un crédito hipotecario. Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, ese es el mensaje de fondo. El ejercicio es difícil y tal vez un poquito engorroso, pero a lo que hay que llegar es que si no existieran estos fondos, uno no podría comprarse una casa. Y uno tampoco tiene la capacidad de ahorro para comprarse una casa, sobre todo los precios que están. Entonces, en la medida que no generamos un fondo grande, común, para financiar y hacer más asequible el financiamiento de proyectos de largo plazo, todo se pone más pesado. ¿Me explico, no? ¿Sí? Partí por abajo. Y la otra parte era con respecto a la rentabilidad. Sí, bueno, la rentabilidad de los fondos, esa sí que es más compleja, digamos, pero estamos sujetos, eso se explica básicamente por esto que está acá, que finalmente la deuda interna, que es donde se concentran los fondos hay menos oferta, es menos atractiva porque hay más incertidumbre y por ende la posibilidad o la probabilidad de obtener rentabilidad en esos fondos cada vez va a ser menor porque está contaminada por esta incertidumbre tanto interna y externa de crecimiento que hay con respecto a la economía local y extranjera y se va a transferir y se va a transmitir hacia los fondos que son los más conservadores y son los que más les llega porque se acota su posibilidad de diversificar. Ese es el objetivo, básicamente, que se invierta en una renta fija y segura, pero esa renta fija y segura en términos en tiempos de crisis es la que más sufre también, es la que tiene menos espacio o rango para poder capturar rentas. Y en la situación actual, lamentablemente es la que más va a sufrir en términos de rentabilidad. ¿Mm? Oye, Gonzalo, muchas gracias por la presentación extraordinaria, súper clara, una tremenda asistencia hoy día, muchísima gente, así que no solamente buena presentación, sino también bueno el tema. Así que, bueno, gracias a todos los asistentes, gracias a ti, Gonzalo, y estamos hablando. Estamos hablando, un gusto conocerlo, y, bueno, a los que vinieron, digamos, a ti no, Nico, pero feliz y ojalá nos veamos ahí en los programas, ya sea este u otro. ¿Mm? Vale, que estén todos muy bien. Chao. Igualmente, chao, chao.